Dentro es el endocardio, es el miocardio y esto es el epicardio, ¿no es cierto? Entonces, pero sí tenemos algunos elementos como para localizar en dónde más o menos están el sistema de conducción. Entonces aquí tenemos, ¿qué elemento era este? El que está entre mis dedos. La aurícula derecha. La posición del corazón para la mayoría que están acá es así, ¿verdad? Entonces aquí está la aurícula derecha. ¿Por qué localizamos? Por las características que ya vimos en la clase anterior. Hemos abierto la aurícula derecha y esto, ¿verdad? Entonces, en la aurícula derecha teníamos algunas paredes, una de ellas, o algunas caras, ¿no es cierto? Una de ellas era la cara superior que se caracterizaba ¿por qué? Por la llegada de la vena cava superior. Aquí está, ¿sí? Ahí está la cava superior, donde está mi dedo, ¿no? Y acá atrás no está rectito la cava superior aquí, la cava inferior por acá, ¿no es cierto? Sino que miren, hace un trayecto como un poquito como para atrás. Y acá está la cava inferior, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que entre esto y esto por fuera había un surco, ¿no es cierto? El surco terminal. Y por dentro este surco terminal se correspondía con esta elevación, ¿verdad? ¿Qué correspondía a qué? A la cresta terminal. Miren, aquí está más clarita la cresta terminal, ¿verdad? Este es un elemento importante que nos sirve para la localización justamente del nódulo sinusal. Entonces, ¿qué hago? Cerramos la aurícula derecha. Miren, aquí la cava está aquí, ¿no? Donde está mi dedo estaría la cava, ¿sí? ¿Todos ven? Ya. Entonces aquí está la cresta terminal. Entonces, entre la pared prácticamente, ¿qué sería esto? Posterior y lateral, ahí está la cresta terminal, y ahí es la referencia para el nódulo sinusal, ¿ya? Entonces acá igualmente, miren, si es que le cerramos así, miren, acá está la cava superior, y aquí está la cresta terminal que termina en esta parte, ¿ya? Entonces aquí estaría el nódulo sinusal. Después vienen algunos haces que conectan directamente el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? Hay tres haces, uno anterior, uno medio y uno posterior. Esos no los vamos a poder localizar con tanta facilidad. Y uno que va directamente, atraviesa el tabique y va a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? 4 haces internodales o fascículos, ¿no? 3 y uno que va directamente a la aurícula izquierda. El nódulo auriculoventricular, ¿cómo lo localizamos? Entonces habíamos visto algunos elementos en la aurícula derecha, ¿verdad? Uno de ellos, para que no se pierdan, esta es la referencia, la cava inferior. Entonces, en la cava inferior, ¿qué tienen de elemento particular? Una válvula, ¿no es cierto? Que es esta. Es una telita finita que en algunos se lo ve un poquito más y en otros casi no existe, ¿no? En esta casi no se le ve mucho. De todas maneras, de la válvula de la cava inferior, que aquí se la ve como una delgada capita, ¿no es cierto? Mire, le damos la vuelta, le vertimos, y aquí viene un engrosamiento que se viene hasta la pared de la aurícula, ¿no? Miren esto, ¿sí? Está como banda. ¿Todos ven? Eso es un tendón. ¿Qué se llama el tendón? De la válvula de la cava inferior. Si es que no quieren poner nombres, ¿verdad? Si es que quieren poner nombres, pues pueden decirle el tendón de ¿quién? De Todar. Entonces, miren, viene hasta la pared acá. Ya tenemos un elemento de referencia para localizar al nódulo auriculoventricular, ¿no? El otro elemento para localizar al nódulo auriculoventricular, miren, este tendón llegó hasta aquí, ¿cierto? Hasta esta parte, prácticamente, hasta aquí. El otro elemento es esto que habíamos visto la vez anterior, que está pegado aquí, ¿no es cierto? ¿Qué era eso? Miren, lo que estoy levantando. Era la válvula tricúspide, ¿verdad? La parte que está en el septum, porque aquí esto es el septum, es anterior y esto es posterior. Entonces esta válvula que está aquí en el septum, con su respectivo anillo, entonces estaría formando otro elemento de referencia para localizar el nódulo auriculoventricular. Entonces tenemos el tendón de Todaro, el anillo de la valva septal de la tricúspide, ¿no? Y el último elemento es este agujerito que ustedes lo ven aquí, ¿sí? Esto de aquí. ¿Todos ven?
Ya. ¿Sí? Eso no. Ya. ¿Sí? Entonces, si es que yo me vengo a la pared posterior, aquí va a haber un vaso venoso que es el seno coronario, ¿no es cierto? El seno venoso coronario. Entonces, entre estos tres elementos, el tendón de Todaro, el anillo fibroso de la válvula septal y esto, se formaría una especie de triángulo aquí, ¿no? Entonces, y aquí ustedes ven, justo en esta zona está como más deprimido, ¿cierto? Igual en este de acá, aunque no está el tendón de Todaro tan visible que estaría aquí, aquí está el seno coronario y acá está el esto. En esta parte, ahí es donde estaría localizado el nódulo auriculoventricular, ¿verdad? De aquí, ya profundizándose un poco más en el septum, yo me vengo al lado izquierdo, al ventrículo izquierdo. Aquí está el tracto de salida, ¿de quién? Del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, esta es la valva anterior que es el límite. Valva anterior de la mitral o de la válvula del corazón izquierdo. Y acá tenemos la pared o el septum. Mire, entre un dedo que está acá y el otro dedo, ahí está el septum. Entonces, en el espesor de este septum, ahí estaría el haz de Kiss, ¿cierto? Ya hemos visto el nódulo auriculoventricular. Entonces, ya en el espesor estaría el haz de Kiss. De ahí ya vienen las ramas, ¿verdad? Entonces, las ramas, ¿cuántas ramas son? Dos, una derecha y una izquierda, ¿verdad? Que la izquierda se subdivide a su vez en dos, una anterior y una posterior. Entonces, la rama derecha viene por aquí, no sé cuál era el corazoncito que habíamos visto la vez anterior. Un corazón teníamos abierto aquí, ¿no es cierto? Lo que teníamos abierto, este elemento que está aquí, ¿qué era? El tronco de la pulmonar está acá. Antes del tronco pulmonar, ¿qué teníamos? El cono arterioso. Lo abrimos ahí y tenían una banda, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que tenían una banda? ¿Qué banda era esa? Banda arciforme del cono arterial. Esa zona va a la rama derecha. Y después esa se va a unir con esta banda, ¿no es cierto? Esta está un poco desprendida, pero se comunica aquí. Si es que levanto esto en el tracto de salida, aquí está la otra banda, ¿verdad? Aquí. Justo por debajo de la válvula, aquí está. ¿Sí ves aquí? Un engrosamiento. ¿Dónde lo? Ahí. Ahí. ¿Sí? ¿Sí vieron? Si no, acérquense por acá. Ya, miren. ¿Sí ven aquí esto? Ahí. Eso. Entonces ahí sí ven un engrosamiento, ¿no es cierto? Eso era una columna, ¿no es cierto? Un músculo de tercer orden, ¿verdad? Entonces miren, este se pone en contacto directamente con esto que está desprendido, ¿verdad? Entonces esta banda era la banda arciforme, ¿no es cierto? Entonces, esta parte está desprendida. Por aquí viene también la rama derecha de las vejigas. Y después se distribuye con todos sus músculos hacia todo el ventrículo derecho, ¿no? Esa es la trabécula septoventricular. Septo, claro, septo marginal, ¿no? ¿Y cuál es la que se dividía en dos? La rama izquierda. Entonces todo esto estamos en el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces ahora nos vamos a la rama izquierda. La rama izquierda, ¿dónde la vamos a buscar? Entonces abrimos aquí nuestro tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí ves? Ahí sí. Enfócate. Sí. Sí, está ahí. Tú no veo nada. Tú. Apega, apega. Lo tuyo tampoco. Ay, perfecto. Ahí está guapísimo ya. Gracias. Ah, no era mí. Qué mal. De la nariz. Pensaba que es la nariz. Ah, también. Entonces un ayudante que no esté con guantes. Yo también cogí por acá. Ya, entonces sí vieron, ¿verdad? Entonces ahí tiene tres cúspides, ¿sí o no? Sí. Entonces esas son las valvas de la aorta. A ver si
las valvas de la aorta. ¿Todos vieron? No. Pásense los que no vieron por acá para que vean. Ahí. Miren si escojo. 3 valvas, ¿sí? Ahí, Ahí hay. A ver, pásense a ver. ¿Tres qué? 3 valvas. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, aquí es la parte interna, ¿verdad? Miren, si es que nosotros ponemos nuestro dedito aquí y acá se están topando prácticamente, ¿no? Entonces, entre esta valva que está acá señalada, que es la posterior, y la derecha, ahí hay un pequeño engrosamiento. Eso. Sí, por ahí hay un pequeño engrosamiento. Ya. Entonces por ahí es por donde sale la rama izquierda del haz de His. ¿Ya? Solamente que este prácticamente desde el inicio se divide en dos. Y una viene para acá, miren, aquí hay un engrosamiento, aquí viene al músculo papilar anterior, que es este, ¿no? Esa sería la rama anterior. Y la rama posterior viene por esta zona, aunque aquí están desprendidos los músculos, un poco difícil de ver, este es el músculo anterior, ¿no? Y es el músculo papilar posterior. Entonces miren, por aquí viene otro engrosamiento que va a venir acá, al músculo papilar posterior, si ven esta parte, ¿no? ¿Ya? Es el músculo papilar posterior, esa sería la rama posterior del haz de His, ¿no? De ahí se distribuye por todos los músculos, por la trabécula muscular y va al miocardio, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Entonces esos son los elementos y cómo localizar los elementos del sistema de conducción del corazón. Ahora en la vascularización del corazón tenemos las arterias y las venas, ¿verdad? Las arterias son las más importantes, las coronarias, dos, ¿verdad? La izquierda y la derecha, fácil de acordar. Ahora vamos a ver nuestro corazón o nuestras válvulas que estábamos viendo ahí por el lado de acá, ¿no es cierto? 3 valvas que dicen como nidos de paloma. A ver, déjame ver. Ya vamos pasando por ahí. ¿Ya? 3 valvas, ¿no? ¿Sí ven ahí? No. 3 valvas. Donde están como arrugadas, ahí son las 3 valvas, ¿ya? No le mueva. No le mueva, déjele quietito. No, pero para acá. En la cámara, en la cámara. Ya. ¿Ya le vieron? Sí, se le ven como arrugaditos. Ya. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? 1, 2, 3 valvas, ¿no es cierto? Ya, pues. Ya está perfecto, gracias. Look at me. Entonces, las 2 arterias coronarias se iniciaban ¿en dónde? En la aorta. ¿Cómo se llamaba el origen de ellos? Los ostium coronarios, ¿no es cierto? Los ostium coronarios. No, yo no. Los ostium coronarios. Acá igualmente. Vamos a tratar de hacerles ver, ¿no? ¿Alguien tiene, no sé, alguna mina, alguna cosa que no le sirva para indicarles? Que no tiene, no importa. Entonces, mire, aquí, en esta parte de acá, donde está mi dedo indicando, ¿no? ¿Sí ven? Hay un agujero, ¿no? Hay un agujero, ¿sí le vieron? Ya. Ese es el ostium. Si es que va para el lado izquierdo, ¿qué será? Aquí no ves. Ese agujero de ahí, ¿no? Ya. Mira. Sí. ¿Sí lo ves? Ostium izquierdo, ¿no? ¿Sí vieron? Que no pasen por los, para que no se pierda ningún detalle. Acérquense, ¿no? Entonces aquí, donde estamos señalando esto. Pero no. Solo A ver, enfoca ya. ¿Sí le No, viste? aquí. Ahí. Esa es la A ver, cámara. dale. Esta es la que voy a A ver, a subir, ver. esa es la principal. Y luego yo subo, ella no sube. A ver, ¿sí le ves ahí? Ya. Ahí. Ahí, ¿no? Este es el ostium izquierdo, ¿no? ¿Sí le ves aquí? Ostium izquierdo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. ¿Dónde está la mina?
Ese es el ostium coronario izquierdo. Entonces, que nos vamos por acá después, vamos a encontrar la coronaria izquierda para ese lado, ¿verdad? Y el derecho, que es un poquito más difícil de verlo, el derecho está, aquí es el izquierdo, este de aquí es el seno de Valsalva derecho. Solamente que, ya les vamos a indicar, ¿no? Solamente que aquí el ostium está como metido aquí. ¿Ya? A ver. Ese agujerito aquí. A ver, ahí está. ¿Sí le ves? Esto de ahí. ¿Ya tienes guantes? Toma la mina. Ya, señálale. Exacto. Esto de ahí. Ya les vamos a hacer ver a todos. A ver, pásenos. Sí. ¿Me puede indicar a mí a este lado? Ya, a ver. Ponen aquí. Ah, ese es Sí. Para señalarle. Es perfecto. El izquierdo, en cambio, está acá al otro lado, ¿no? Esto, ahí está el izquierdo y el derecho. Y el posterior no tiene coronario, es no coronario, ¿no? Listo, entonces tenemos la coronaria izquierda y la coronaria derecha. ¿Cómo localizarlos entonces? La coronaria derecha, entonces sale de nuestro ostium coronario derecho por aquí, viene por debajo de la auriculeta. ¿En qué elemento venía? En el surco auriculoventricular, ¿cierto? Entonces viene por aquí en toda esta grasa que ven, y aquí como está cortado nuestro corazón podemos ver aquí la coronaria, ¿no es cierto? Cortada y cortada, ¿ya? Sí. ¿Sí ven? Derecha o posterior. ¿Ya? ¿Todos? Ya. Entonces gira el corazoncito, al girar aquí da toda esta rama, ¿no es cierto? Que viene por aquí entre la grasa, que se llama la marginal aguda porque está en el borde agudo del corazón, ¿verdad? Y si es que hay marginal aguda, ya no se les va a hacer difícil que haya una marginal obtusa, ¿verdad? Ya. Viene para acá, pasa por debajo de la cava inferior, se puede decir, y gira en el surco aurículo interventricular posterior, ¿verdad? En esta zona se unía el surco interventricular posterior, el surco auriculoventricular y el surco interauricular posterior, que formaban una cruz, ¿verdad? Que se llamaba la cruz del corazón. Entonces, la rama derecha gira aquí, y en el 60% de los casos, o en la mayor parte de los casos, da esta rama que se llama la interventricular posterior, o si el corazoncito está así, acá es superior y acá es inferior, descendente, ¿no es cierto? También se puede llamar descendente posterior, y si es que hay descendente posterior, debe haber una descendente anterior. Fácil. Entonces la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, ¿no es cierto? Entonces, la coronaria derecha o las coronarias en sí dan dos tipos de ramas, ¿no es cierto? Unas que son pequeñas pero van dando hacia los elementos que están cerca de las ramas, de las arterias, ¿no es cierto? Entonces miren, la coronaria derecha, antes de dar una terminación, que sería esta, sería la rama terminal, la descendente posterior, puede darnos ramas ¿a qué? A la auriculeta, a la aurícula derecha, a la aorta, ¿no es cierto? Y una también que vendría por aquí, a esto que habíamos dicho, al cono arterioso, la rama del cono, ¿verdad? Entonces la derecha da este tipo de ramas. Entonces tiene dos tipos de ramas, colaterales, que serían las que da a los elementos por los que está pasando. Las colaterales, entonces, ¿cuáles han sido de la derecha? A la aorta, al cono arterioso, a la auriculeta, a la aurícula y al ventrículo inclusive, ¿no es cierto? Al ventrículo derecho. Después del cono Atriales, no lo sé. atriales o auriculares, ¿no? Y la rama terminal es la descendente posterior. La descendente posterior a su vez también da ramas colaterales, unas que se profundizan de aquí atravesando hacia el interior del corazón, ¿no es cierto? ¿Qué elemento había debajo del surco interventricular posterior? El tabique, ¿no es cierto? El septo. Entonces las ramas que van hasta ahí se llamarán como septales, o también se llaman perforantes, que prácticamente estarían como perforando el tabique, ¿no? Entonces se llaman perforantes.
Y también hay algunas ramas que a veces se las puede ver como esta, que son posterolaterales, se llaman, ¿no? La coronaria izquierda, en cambio, ya vimos desde dónde salía, pasa por detrás del tronco de la pulmonar, ¿verdad? Porque no puede venirse por acá adelante. Se va por detrás del tronco de la pulmonar, y cuando ya sale en este elemento, ¿qué elemento es esto? La orejuela izquierda. La orejuela izquierda, aquí se divide en dos ramas. Una que viene para acá, La descendente. hacia adelante, o desciende en el corazón, o va por el surco interventricular anterior, que también ya habíamos visto que se llama ¿cómo? Descendente anterior. Descendente anterior o interventricular anterior, fácil, ¿verdad? Y otra que le circunscribe al corazoncito de esa forma, ¿no es cierto? Circunfleja. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta la parte posterior de la cruz del corazón. En 40% puede dar la descendente posterior y la derecha no ser dominante. Cuando da la descendente posterior, si es que da la derecha, entonces se llama dominancia derecha, ¿ya? Y si es que viene de la circunfleja, que es de la izquierda, entonces llamará dominancia izquierda, ¿cierto? Cuando da la descendente posterior. Entonces, eso es lo que se llama la dominancia. Entonces, la coronaria izquierda igualmente da ramas colaterales y ramas terminales, ¿verdad? Las ramas colaterales van a ser ¿para quién? Para los elementos que están cercanos a ella, o por donde va pasando. ¿Por dónde pasa? Por la aurícula izquierda, por la orejuela izquierda, por la pulmonar, ¿verdad? Entonces, auriculares, y a veces da ventriculares también pequeñas hacia este lado. Y las ramas terminales son las dos que habíamos dicho. Una que viene por aquí, que es la descendente anterior, y otra que se regresa, es la circunfleja. A su vez, la descendente anterior también da ramas, ¿no es cierto? Entonces, las ramas de la descendente anterior son estas que van así en forma diagonal, ¿no es cierto? No son verticales, no son perpendiculares a la principal, sino son en forma diagonal, por lo que se llaman diagonales. Son colaterales de la descendente anterior, que es rama terminal ¿de quién? De la coronaria izquierda. De la coronaria izquierda, ¿no es cierto? Y otras ramas que da será hacia adentro, ¿verdad? Las perforantes anteriores, porque habíamos dicho de la descendente posterior, perforantes o septales posteriores. Y acá, en cambio, las perforantes anteriores o septales anteriores. Como esta rama es un poco más grande, si ven, por ejemplo, en comparación a esta que parece un poquito más pequeña, esta es más amplia, más voluminosa, entonces las perforantes van a ser más grandes que las posteriores, ¿verdad? De ahí es que el septum del corazoncito, el 70% está irrigado por la descendente anterior, ¿cierto? Y el 30% por la posterior. Dos tipos de ramas. La circunfleja, en cambio, nos va a dar, hasta aquí ya tenemos todo esta, la irrigación del corazón, ¿verdad? En el corazón derecho tenemos todo esto, en la parte posterior tenemos ya todo esto también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? La circunfleja, que va a ocupar todo este lado. Entonces, ¿qué nos falta? La circunfleja de aquí va a dar ramas para esto que se llama la cara lateral del corazón, que ya lo habíamos visto también cuando veíamos la anatomía externa, ¿no es cierto? Cara lateral izquierda del corazón. Entonces, para esta cara lateral izquierda nos faltan unas ramas que vienen de la circunfleja, que vienen por este borde obtuso o romo, que se llamarán marginales obtusas, ¿no es cierto? Puede ser una o pueden ser varias, 4 pueden ser, ¿no? Muy variables. Aquí está la coronaria izquierda, ¿no tienen la mina otra vez? Aquí está la coronaria izquierda, ¿sí ven? O la circunfleja prácticamente, porque la coronaria no la podemos ver, vemos sus ramas, ¿no? Aquí también tienen, miren, ¿sí? A ver, únele para ver si es que sigue para allá, si no puede ser la marginal obtusa, parece más la marginal, porque mire, viene de aquí, viene por aquí, ¿no? En cambio la circunfleja tendría que venir más acá arriba, ábrele, aquí está, ¿no?
¿Sí ves? Es más grande. Ahí. ¿Ya? ¿Sí ves? Esa es la circunfleja, ¿no? Esta otra, en cambio, mire, si viene un trayecto para acá, acá debe estar la circunfleja. Ya basta. Esta. Así es. Esta. Claro, viene y se conecta con esta. Sí. Esa va rodeando. Sí. Entonces acá tienen la circunfleja y aquí inclusive tenemos una rama que se va al borde obtuso, que es la marginal obtusa. Aquí tenemos una marginal obtusa, ¿no? ¿Sí le ves? ¿Sí le vieron? Esa blanquita. Es marginal. Es una marginal porque si es que le cerramos el corazón, miren. Así. Le cerramos el corazoncito y miren cómo viene este trayecto aquí. ¿Sí? Entonces miren, viene así, viene así. Doctor, Y la circunfleja en cambio está acá arriba, ¿no? Doctor, ¿primero se desprende la marginal obtusa o antes de eso se desprenden las colaterales izquierdas? Las colaterales izquierdas, porque son ramas de la coronaria izquierda, ¿no? Sí, las colaterales que van a la aurícula, todas. Las marginales ya son ramas de la circunfleja, que era la rama terminal, ¿no? También la circunfleja obviamente que da ramas también pequeñas hacia la aurícula izquierda en la parte posterior, ¿no? Entonces, estas son las ramas coronarias. Ahora, ¿qué nos falta como arterias importantes también? Si es que alguien se hace cardiólogo, nos falta el sistema de conducción, cómo está irrigado, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del sistema de conducción que estaba en el lado derecho, como habíamos visto, ¿de dónde vendrá? La coronaria derecha, ¿no es cierto? Entonces, la rama para el nódulo sinusal sale de la parte anterior de acá, se viene por este trayecto hacia el nódulo sinusal, ¿no? Y la rama posterior y la rama para el nódulo auriculoventricular, miren, aquí tenemos la cruz del corazón y cerca de esto está el nódulo auriculoventricular que habíamos visto. Entonces prácticamente de la cruz del corazón se profundiza hacia el nódulo auriculoventricular la rama del nódulo auriculoventricular. Derecha en la mayor parte de los casos, como habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuándo sería izquierda? Cuando sea dominante izquierda. Si es que la izquierda, la circunfleja, da la vuelta y da la rama descendente posterior, entonces la rama del nódulo auriculoventricular vendrá de la coronaria izquierda, ¿no es cierto? Cuando sea dominante. Si es que no es dominante, pues entonces vendrá de la derecha también. Entonces tenemos las arterias, el sistema de conducción y las venas, ¿no es cierto? Las venas prácticamente van a hacer el recorrido inverso de las arterias. Los nombres van a variar un poco. La mayor parte del corazoncito, que es el ventrículo izquierdo, va a recibir una vena grande que se llama la vena mayor, ¿no es cierto? O vena magna. Y de la parte posterior hay una vena más pequeña, que es la vena menor. Estas se van a unir y van a formar lo que se llama el seno venoso coronario, ¿verdad? Aquí está nuestra desembocadura del seno venoso coronario. Y aquí sería el seno venoso en la parte del surco auriculoventricular posterior. ¿Sí ven? Aquí está la mina, entonces esta partecita es el seno venoso coronario. Aquí, esto. Ahí está la mina, ¿no? Que va a desembocar en donde? En la aurícula derecha, a través del agujero de desembocadura del seno coronario con su válvula. ¿De quién era? De TB, ¿cierto? Ahí hay una válvula que no es constante, ¿no? La válvula no se la ve, pero aquí está la desembocadura, el seno venoso, ¿no? Y por afuera está aquí en el surco auriculoventricular posterior, ¿sí? En esta parte está el seno venoso. Veamos acá, que se ve también. Entonces aquí tenemos la desembocadura, ¿no? ¿Sí le ven? Más claro. Inclusive aquí está la válvula, ¿no? Mire. Mire. Esta cosa bien finita, esa es la válvula, ¿no? Del seno venoso. Vean. Esta. ¿Sí ven? Sí.
¿Sí? ¿Siguen la válvula? ¿Sí le grabaron? ¿Le grabaste? ¿Válvula de qué? ¿Sí vieron? ¿La válvula de qué lado? Se ve. Esto. A ver. ¿Qué hizo Cristo? Aquí está el seno venoso coronario, ¿no? ¿Dónde está la mina? Y aquí va a venir la vena menor y la vena mayor, de este lado, ¿no? Bien. Nos profundizamos un poquito más. Ahí está todo el seno coronario, ¿no? A ver, ¿ya le tomaste el seno coronario? Ahí. ¿Sí ven? Este es el seno coronario, ¿no? Y ahí está la misa. ¿Eh? Sí. ¿Qué nos falta? La aurícula izquierda que está acá, ¿no es cierto? Para no perdernos, aquí está. Tiene una venita que aquí no la vamos a poder apreciar, que es medio diagonal, que se llama la vena de Marshall, ¿no? Que también va a desembocar aquí en el seno venoso, ¿no? Entonces tendría que venir a este lado. A este lado tendría que venir la vena de Marshall, ¿no? Porque es la aurícula izquierda. ¿Ya? La aurícula izquierda es todo esto. Entonces, en alguna de estas partes estaría la vena de Marshall, ¿no? Listo. 5 de descanso para ver los grandes vasos.